Hay un hombre caminando por el valle con una identidad falsa, una venganza en el corazón y una paciencia que lleva años afilando en silencio. Nadie lo sabe todavía. Nadie, excepto los que están a punto de derrumbarlo todo. Valle Salvaje está al borde de una explosión que no tendrá marcha atrás. No es una tormenta que llega de golpe. Es la clase de tempestad que se construye durante semanas, que acumula presión bajo la superficie hasta que un solo dato, una sola palabra de un desconocido en una taberna, lo cambia absolutamente todo. Empecemos por donde nadie esperaba que empezáramos, por un dibujo. Atanasio lleva días cargando ese papel con una obsesión que no puede explicar del todo con palabras. Es la imagen de Don Eduardo, ese hombre misterioso que ha ido ganando terreno en el palacio con una calma demasiado perfecta, demasiado estudiada. Hay algo en el que no encaja. Atanasio lo siente en los huesos, aunque todavía no tiene las pruebas para sostenerlo. Así que hace lo que haría cualquier hombre que sabe que el poder no le dará respuestas. Sale a la calle. Pregunta en tabernas, en puestos de mercado, a viajeros que cruzan el valle sin intención de quedarse. La mayoría lo mira como si estuviera buscando problemas. Y tal vez lo esté haciendo. Pero entonces ocurre algo que paraliza el tiempo. Un hombre mayor, con un acento apenas perceptible, frunce el ceño al ver el dibujo. Y dice unas palabras que reestructuran todo lo que creíamos saber sobre el valle. Lo conozco, dice. Lo vi antes de que se fuera a las Américas. Se llamaba Damaso. Estaba casado con una mujer importante de aquí. El pulso de Atanasio se detiene una fracción de segundo. Porque eso significa que Don Eduardo no es Don Eduardo. Es Damaso. El esposo desaparecido. El hombre que marchó y nunca volvió. O al menos eso creyeron todos. Ha regresado con otro nombre, otra cara pública, otra historia. Y lleva meses dentro de la estructura de poder del palacio, moviendo piezas, construyendo alianzas, tocando exactamente las teclas que necesita tocar para que nadie levante la vista a tiempo. ¿Por qué haría esto un hombre? ¿Cuál es la psicología detrás de un regreso disfrazado después de años de ausencia? La respuesta no es simple, y eso es lo que lo hace tan peligroso. No es alguien que actúa por impulso. Es alguien que ha sufrido, que ha calculado, que ha esperado. Hay una herida antigua detrás de cada uno de sus movimientos, y esa herida tiene nombre, su hermana Pilara. La muerte de ella es el motor invisible que mueve toda su maquinaria. Cuando le susurra a Mercedes que ha llegado el momento de vengar esa pérdida, no lo hace con histeria. Lo hace con la serenidad de quien lleva años esperando ese instante. Y eso, paradójicamente, lo hace mucho más aterrador que cualquier villano que grita. Ahora bien, mientras Atanasio corre a contarle la verdad a Matilde, el palacio está ocupado con otra crisis que amenaza con devorar todo lo demás. Adriana está entre la vida y la muerte. La hemorragia que sacudió la alcoba fue brutal en su crudeza. Rafael gritando, pura con las manos temblorosas pero precisas, el médico llegando con el rostro de quien sabe que la medicina tiene límites. La pequeña María, recién llegada al mundo, duerme ajena al caos que su nacimiento ha desatado. Hay algo profundamente desgarrador en esa imagen, una vida nueva durmiendo con perfecta inocencia mientras su madre lucha para seguir existiendo. Rafael en esos momentos no es el personaje que razona ni el que calcula. Es simplemente un hombre aterrado. Toma la mano de Adriana y la sostiene como si ese contacto físico pudiera hacer algo que la medicina no puede. No me dejes, repite. No me dejes solo. Son palabras que no buscan ser poéticas. Son lo más humano que existe. El ruego de alguien que no concibe el mundo sin la persona que ama. José Luis, en cambio, permanece rígido en otra estancia. Su manera de procesar la crisis dice todo sobre él como personaje. No llora. No se derrumba. Se queda inmóvil, atrapado en una armadura emocional que ya no sabe cómo quitarse. Y cuando murmura por qué tuvo que levantarse, no está siendo compasivo. Está proyectando un reproche. Es la reacción de un hombre que, incluso en el momento de máxima vulnerabilidad familiar, sigue midiendo las cosas en términos de control y obediencia. Ese detalle no es menor. Revela la raíz de todos sus conflictos con los que lo rodean. Porque antes de que la hemorragia ocurriera, Rafael había tenido que enfrentar otra pequeña batalla con ese mismo hombre. El nombre de la niña. María. No Teodora, como Victoria había impuesto. No Pilar, como Adrián había propuesto en homenaje a la madre de Rafael. María. Una decisión tomada por los padres, que debería ser sencilla, pero que en el palacio se convierte en campo de guerra. Cuando José Luis sostiene a la niña por un instante y la deja en la cuna casi de inmediato, sin emoción genuina, con esa frialdad distante de quien esperaba algo diferente, Rafael lo ve todo. Ve el rechazo que el duque nunca va a admitir con palabras, la decepción de que no sea un heredero varón.
Y esa decepción no es solo un orgullo herido. Es una señal de lo que María tendrá que enfrentar mientras crezca en ese palacio. Si estás viendo este análisis y quieres seguir acompañando cada giro de Valle Salvaje con esta profundidad, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ningún episodio. Esta historia apenas está empezando a mostrar sus capas más oscuras. Ahora hablemos de Victoria, porque Victoria merece un análisis propio. Hay una escena en el granero que define todo lo que este personaje es. Está frente a Dámaso, en la penumbra, y él le dice que ha llegado el momento de elegir. Ella no responde con emoción. No hay lágrimas, no hay temblor en la voz. Lo mira con una claridad de cristal y le dice algo que resume toda su filosofía: estaré a tu lado mientras me convenga. Si veo que esto es una trampa, seré la primera en denunciarte. Eso no es una aliada. Eso es alguien que ha aprendido que el mundo no le regala nada y que ha decidido tomar lo que necesita con sus propias manos. Victoria no actúa por afecto hacia Dámaso. Actúa porque ha evaluado su situación con frialdad quirúrgica y ha concluido que hundirse junto a José Luis no es una opción. Hay en ella una especie de darwinismo emocional que, aunque pueda parecer frío, también es comprensible. Lleva años siendo relegada, utilizada cuando conviene, ignorada cuando no. En algún momento, ese trato forma a alguien capaz de hacer exactamente lo que ella está haciendo ahora. Su primera jugada dentro del pacto es elegante en su brutalidad. Anuncia que Atanasio ya no será el secretario de José Luis. No lo hace con una confrontación dramática. Lo presenta como una decisión administrativa, casi aburrida. Y cuando José Luis explota y le pregunta desde cuándo ella toma decisiones en su nombre, Victoria ni siquiera levanta la voz. Dice simplemente: desde que veo que alguien tiene que hacerlo. Esa respuesta no es una provocación. Es una declaración de poder. Y Dámaso, desde la distancia, lo celebra en silencio porque sabe que aislar al duque de su círculo de confianza es exactamente el primer paso para derrumbarlo. Mientras todo esto ocurre, Braulio no se ha quedado quieto. Ha conseguido algo que parecía imposible: hacer que José Luis admita la existencia de la deuda económica con su padre Domingo. No fue una confesión dramática. Fue una grieta. Braulio llegó al despacho con cartas, pruebas escritas de la mano del propio Domingo, que hablaban de préstamos, de retrasos, de promesas incumplidas. Y José Luis, acorralado por la evidencia, tuvo que ceder parcialmente. Hubo acuerdos financieros, admitió, pero nada que justificara resentimientos. Esa risa nerviosa que se le escapó al leer las cartas es el detalle más revelador de la escena. Una risa involuntaria en un momento de tensión no es alivio. Es el cuerpo traicionando lo que la mente intenta controlar. Braulio lo vio. Y aunque Alejo intentó templar la situación para no romper el equilibrio frágil de la investigación, ambos salieron del despacho sabiendo que habían conseguido algo importante: una fisura en la narrativa que el duque había construido durante años. Alejo camina en ese filo complicado entre la lealtad estratégica y la convicción personal. Es un personaje que comprende que la verdad a veces necesita ser administrada, dosificada, para no destruirse a sí misma antes de tiempo. Eso lo hace difícil de clasificar como héroe o como cómplice. Y esa ambigüedad es exactamente lo que lo hace fascinante. Y luego está Peppa. En medio de todas las guerras políticas y las crisis médicas, Peppa libra su propia batalla en el silencio de su interior. Francisco es bueno con ella. Lo sabe. Martín le dio su bendición, le dijo que se alegraba de que fuera feliz. Todo parece estar en orden. Pero Eva, con esa capacidad para leer lo que está debajo de la superficie, lo dice sin rodeos: sigue sufriendo. Y Peppa no puede negarlo del todo. Porque el amor no desaparece por decreto, y la brevedad del encuentro con Martín, esos ojos húmedos que ninguno de los dos supo disimular, esa despedida sin dramatismo explícito pero cargada de un dolor que se siente en cada centímetro del silencio, todo eso sigue vivo dentro de ella. Elegir el futuro no borra el pasado. Elegir la estabilidad no apaga el deseo. Peppa lo sabe. Y esa conciencia es su propia forma de tormento. Llegamos entonces a las teorías. Porque Valle Salvaje está construyendo algo, y hay varios caminos posibles hacia donde puede ir esto. La primera posibilidad es que la revelación de la identidad de Dámaso ocurra de la manera más caótica posible, en público, en el momento de máxima tensión, quizás durante el bautizo de María o en una reunión donde estén presentes tanto Victoria como Mercedes. Si eso sucede, el efecto dominó sería incontenible. Victoria descubriría que su aliado no es un estratega externo sino su propio esposo desaparecido, lo cual redefine cada conversación que han tenido. La pregunta sería entonces si ese descubrimiento la haría retroceder o si, en un giro de una frialdad absoluta, decidiría usar esa información como nueva palanca de poder. La segunda teoría apunta a Mercedes.
Ella sabe quién es Damaso. Ha sostenido la fachada conscientemente. Pero hay un límite en todo ser humano, y el nombre de Pilara, invocado con esa intensidad calculada, también actúa sobre ella de maneras que no controla del todo. ¿Qué pasa si Mercedes decide que la venganza prometida por Damaso amenaza a alguien que ella quiere proteger? ¿Qué pasa si su lealtad empieza a fracturarse no por debilidad sino por amor a algo más grande que la venganza? Ese quiebre, si llegara, cambiaría el equilibrio de fuerzas completamente. La tercera teoría es la más oscura y quizás la más probable. Adriana se recupera físicamente, pero el palacio que encuentra al despertar ya no es el mismo. Las alianzas han cambiado, la autoridad de José Luis está erosionada, Victoria se ha movido a un territorio nuevo y peligroso, y la pequeña María carga con un nombre que fue motivo de guerra antes de que pudiera pronunciarlo. La recuperación de Adriana no será un regreso a la normalidad. Será el comienzo de una etapa donde tendrá que pelear no solo por su lugar en esa familia, sino por el futuro de su hija en un valle que ya ha demostrado que puede ser despiadado con quienes no tienen poder. Valle Salvaje no está en crisis. Valle Salvaje está en transformación. Y las transformaciones, cuando son verdaderas, no tienen reversa. Cada secreto que sale a la luz, cada alianza que se sella en la oscuridad de un granero, cada deuda admitida a regañadientes en un despacho, cada mirada compartida entre dos personas que saben que el amor no siguió el camino que debía, todo eso está empujando al valle hacia una versión de sí mismo que todavía no conocemos. Y esa incertidumbre, esa sensación de que el suelo puede moverse bajo cualquier personaje en cualquier momento, es exactamente lo que hace que sea imposible mirar hacia otro lado.